Como les hemos venido contando, hoy, 28 de febrero, se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Afectan a 3 millones de personas en España y las más comunes afectan al sistema nervioso. Hoy están con nosotros María de Pablos, coordinadora de FEDER en Castilla y León. Buenas noches. Buenas noches. Y Marta del Caz, trabajadora social de Aspace Segovia. Buenas noches. Buenas noches. Decíamos, 3 millones de personas en España sufren una enfermedad rara y un 45%, que se dice pronto casi la mitad, afectan al sistema nervioso. María. Afectan al sistema nervioso, son graves, son progresivas, degenerativas. Muchas de ellas no están diagnosticadas porque tienen un origen genético y bueno, casi todas sin ningún tipo de tratamiento o medicación. Porque una enfermedad, para que sea considerada rara, es que afecta a 1 de cada 2.000 pacientes y no somos rentables a la hora de las casas farmacéuticas investigar en medicamentos para este tipo de pacientes, con lo cual nos encontramos con una enfermedad grave, degenerativa y sin tratamiento, y muchos de ellos sin diagnóstico. Bueno, de todas las enfermedades raras, hoy nos queremos centrar sobre todo en las que tienen que ver con afectaciones neurológicas, puesto que está con nosotros también Marta de Aspace Segovia. Decíamos que casi la mitad de las enfermedades raras tienen que ver con el sistema nervioso. Eso es, nosotros en Aspace, bueno, originariamente todas las enfermedades raras, como no había formación para determinar ese diagnóstico, pues se trataban como parálisis cerebral, se metieron en ese saco. Entonces, de ahí es porque nosotros tratamos las enfermedades raras desde Aspace Segovia, porque hasta un determinado momento quedan con una determinada llave, un determinado síntoma o un determinado profesional que se inmiscuye un poquito más en el caso, todo es una patología neurológica, entonces por eso lo tratamos, y lo tratamos nosotros desde la vertiente social, como sería mi caso, o la vertiente rehabilitadora u orientadora en el resto de los casos. Disponemos, como sabéis, de un equipo multidisciplinar que trata estas afecciones y bueno, tratamos a la familia también por orientarle un poquito, informarle de las cosas que le van a sobrevenir, aunque muchas veces no las sepamos, pero bueno. María, me ha llamado también la atención porque se denominan raras a las enfermedades que padecen menos de 5 personas por cada 10.000 habitantes, pero en su conjunto son entre el 6 y el 8% de la población. Según la Organización Mundial de la Salud, es un 6% de la población la estadística que han hecho. Es cierto que no contamos con datos fiables porque hasta ahora no ha habido un registro fiable sobre las personas afectadas en cada comunidad autónoma. Se ha empezado un proceso para crear un registro, pero bueno, es un registro muy complicado, estamos hablando de más de 8.000 enfermedades y no todos los pacientes tienen diagnóstico, con lo cual es muy complicado hasta que no hay un diagnóstico que te metan en el registro, y luego una mutación, una deleción o una depleción en un gen te puede provocar varias sintomatologías. Entonces, y todas las sintomatologías consideradas como raras. No puedes meter al mismo paciente en 3 registros distintos, con lo cual hay que ir estudiando caso por caso. El camino le hemos empezado en Castilla y León, es muy lento, pero bueno, es que al final lo único que podemos hacer es empezar las cosas, empezarlas de una manera estable, con un personal estable, ir tirando para adelante, porque bueno, pues Roma no se construyó en 3 días. María, vamos a seguir profundizando un poquito más en la situación en Castilla y León y en Segovia en torno a las enfermedades raras. ¿Cómo estamos avanzando hoy en nuestra comunidad autónoma y en nuestra provincia? Yo cogí la coordinación de FEDER en Castilla y León. En Castilla y León somos 11 asociaciones que tenemos el domicilio en Castilla y León, y estas 11 asociaciones nos pusimos a trabajar. El año pasado, tal día como hoy, el año pasado tuvimos una reunión con el consejero de Sanidad y con todos los directores generales, y bueno, pues se comenzó a realizar un plan estratégico de Castilla y León sobre enfermedades raras. Claro, nuestras propuestas con respecto al plan estratégico eran muy ambiciosas. No solamente queríamos abarcar el ámbito sanitario con gravísimos problemas, sino también queríamos abarcar el ámbito educativo, el ámbito de formación, el ámbito de información, con lo cual, bueno, pues estamos en el camino de la redacción del plan estratégico de
de enfermedades raras. Se planteó también la unidad de diagnóstico genético en Salamanca y bueno, pues había que ubicarla en algún sitio y dado que un hospital de referencia en pediatría en Castilla y León era Salamanca, se optó por hacerlo allí, dado que estaba la Universidad de Salamanca al lado y también estaban muy comprometidos. Se han invertido, creo que más de 2 millones de euros en esta unidad de diagnóstico. Y bueno, pues parte está en Salamanca, pero han ido secuenciadores genéticos a otros hospitales de referencia también en Castilla y León. Evidentemente, esos secuenciadores no se van a dedicar exclusivamente a las enfermedades raras, también se van a dedicar pues, a casos como por ejemplo del cáncer, que en función de si es genético o no es genético, se les pone un tratamiento hormonal o se les pone un tratamiento con quimioterapia. Con lo cual al final te sientes muy gratificado porque todas nuestras peticiones afectan o benefician a toda la población de una manera o de otra. Lo único que muchas veces no se piden más recursos, muchas veces lo que se piden es que se organicen y estructuren los recursos, y más en una comunidad autónoma tan grande como la nuestra, con tanta dispersión geográfica y con tanta despoblación. Nosotros no queremos que el paciente tenga que ir a Salamanca, porque este hospital no va a ser un centro de referencia en tratamiento de patologías. Está enfocado principalmente a la fase de diagnóstico para intentar reducir los plazos de diagnóstico de estas enfermedades, que la media son 5-6 años. Entonces lo que se va a enviar teóricamente son las muestras, o bien muestra de sangre, o bien biopsia de músculo, o biopsia de piel. Entonces allí hay unos secuenciadores genéticos que hasta ahora bueno, pues estaban haciendo en el 12 de octubre, en el San Juan de Dios en Barcelona, en la Universidad de Zaragoza, en Santiago de Compostela. Bueno, pues es unir a esa red que ya hay de estudio genético, poner en el mapa también a Castilla y León, que nos parece pues muy importante, y además teniéndolo en Salamanca, esto va a ampliar la formación e información de todo el personal sanitario, poniendo a un médico o gestor de casos en cada ciudad, porque no nos olvidemos que bueno, pues puede estar en Salamanca, pero que tenemos los mismos derechos los que vivimos en Soria, los que vivimos en Ávila, en Segovia, ciudades muy pequeñitas, que los que viven en una gran ciudad como puede ser Valladolid. Con lo cual yo afronté la coordinación siendo desde una pequeña ciudad y defendiendo a toda costa que teníamos que tener la misma calidad asistencial, estuviésemos donde estuviésemos. Y también siendo consciente que no podíamos pedir tener al especialista de la enfermedad determinada en la puerta de mi casa, porque quien especializa a los médicos somos los propios pacientes, con lo cual hay que agrupar a unos determinados pacientes en un equipo médico. Para eso se crearon los CESURES, que son los hospitales de referencia a nivel nacional para los grupos de patologías. No se pueden hacer 8.000 especialistas. Entonces se han agrupado las 8.000 enfermedades por su sintomatología. Entonces son lo que se llaman CESURES y es lo que se llama trabajar en red. Cierto es que también la Junta de Castilla y León, a base de la presión o el estar constantemente ahí, las 11 asociaciones, entró en el Europlan, que es una unión de todos los países europeos en referencia a las patologías consideradas raras, y bueno, pues que seamos capaces de establecer hospitales y proyectos de investigación a nivel europeo, porque seamos francos, a lo mejor en Segovia de una patología determinada solamente hay 2 niños, en España a lo mejor nos encontramos con que hay 200, pero si miramos las cifras a nivel europeo a lo mejor hay 3.000. Entonces eso sí que afronta un proyecto de investigación con suficiente personal, con suficientes afectados como para poder investigar y sacar patrones comunes genéticos. Pues nos alegra haber conocido un poquito más en este Día de las Enfermedades Raras de ese camino, ¿no?, que se está haciendo poquito a poquito y paso a paso para lograr un poco más llegar hacia el diagnóstico más rápido, como bien decía María, que es uno de los graves problemas, el tratamiento, que también es uno de los graves problemas de las enfermedades raras, porque hay miles y totalmente, prácticamente desconocidas. Muchísimas gracias, María, por haber estado con nosotros. Marta, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Nos vamos a una segunda publicidad. No se muevan porque enseguida estamos de vuelta.